Bueno, muy buenas a todos. Vamos a hacer este problema tipo que hay que tener muy controlado, que nos va a servir para repasar todos los conceptos, tenerlos claros. Bueno, en primer lugar, los datos que me dan. Pues fijaros que me dicen que a mezclar 50 gramos de hidróxido de potasio. Primera cosa importante es saber formular bien el hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es el KOH. Yo siempre recomiendo que si es posible tengamos ya calculado la masa molecular. Entonces la masa molecular del KOH sería 39 más 1 más 16, que nos da 56 gramos mol. Que luego seguramente me hará falta y la tengo calculada, pues mira, una cosa que ya tengo hecha. Bien, ¿qué más datos me dan? Me dan, por tanto, los gramos de hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, hay que tener muy claro los conceptos, es el soluto. El hidróxido de potasio es el soluto, que es la sustancia química que vamos a mezclar en agua, que el agua, que en el 99% de los casos es el disolvente, ¿no? Bueno, por supuesto, la masa molecular del agua también es conocida, ¿no? La masa molecular del agua, que es el disolvente, en este caso, que nos quede bastante claro, que este es el disolvente, y por tanto también tenemos la masa molecular del disolvente, que esa siempre está ahí, porque son 2 del hidrógeno más 16 del oxígeno, 18 gramos mol. Muy bien, entonces me dan la masa de soluto, que es la de KOH, que son 50 gramos. Utilizamos la abreviatura S de soluto, y la masa de agua, que es el disolvente, de minúscula, 450 gramos. Bueno, pues según el principio de consenso, esos son los datos. Y bueno, y además me dan, vamos a acabar con los datos. Bueno, antes de acabar con los datos, otra cosa que siempre se puede hacer rápidamente, con el soluto y el disolvente, podemos sacar la masa de la disolución, que pues según la conservación de la masa, será la de soluto más la disolvente. Por tanto, 500 gramos de disolución. Es decir, una vez que se mezcla el soluto con el disolvente, pues tendré un total de 500 gramos. Bueno, y en este problema también me dan, y es importante este concepto, la densidad. Cuando me da la densidad en lugar de disoluciones, así sin más, se refiere a la masa de todo entre el volumen de todo, es decir, la masa de la disolución entre el volumen de la disolución. Bueno, pues en este caso, si vamos viendo el problema, pues rápidamente uno se percata de que tenemos la masa de la disolución, que lo hemos calculado por la conservación, y tenemos la densidad. Por lo tanto, aquí la única incógnita es el volumen de la disolución, que seguro que me va a hacer falta, me va a venir bien para lo que luego posteriormente se me pregunte. Bien, pues aquí hay que despejarla con cuidadito el volumen. Densidad por volumen, lo que está dividiendo pasa multiplicando, es la masa de la disolución. Por tanto, el volumen de la disolución será la masa de la disolución entre la densidad. ¿Sí? Cuidadito con esto, Cuidadito con este despeje que nos conocemos. Volumen de la disolución, por tanto, la masa de la disolución, 500 gramos. Es interesante ir marcando las unidades, pues si hubiese alguna incoherencia de unidades, partido de 1,02 gramos por centímetro cúbico. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos gramos y gramos, por lo tanto, va la cosa coherente. Si hubiese kilos y gramos, tendríamos que ir viendo de mantener la coherencia. Siempre hay que utilizar la misma unidad. Bueno, pues al hacer esto, me da 457,87, pues que claramente viendo las unidades, pues serán centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen de la disolución, 457,87 centímetros cúbicos. En estos pruebas de concentraciones muchas veces me interesa tener el volumen de la disolución en litros. Por tanto, ya vamos a hacer el cambio, ¿vale? Y lo vamos a poner. Voy por aquí arriba, volumen de la disolución, 457,87 centímetros cúbicos. Sabemos que el centímetro cúbico es equivalente al mililitro. El centímetro cúbico y el mililitro es la misma unidad. Entonces, si divido entre 1000, lo tendré en litros, 0,5787 litros. ¿Vale? Para mí son muchas cifras decimales, ¿vale? Esto se puede redondear perfectamente cogiendo 3 cifras significativas, 0,458 litros de disolución. Bien, hasta aquí bien. Pues ahora vamos a ir calculando las diferentes formas de medir la concentración. Todas las formas de medir la concentración se basan en relacionar el soluto con la disolución. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo. La primera de ellas que hay que tener controlada es la concentración en gramos litro. Cuando se habla de concentración en gramos
litro, que es la primera de ellas. Bien, aquí no hay ninguna fórmula especial, yo suelo poner así, C en gramos litro, se refiere a la masa de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Entonces, la masa de soluto, pues nos la han dado, eran 50 gramos entre el volumen de la disolución, que la acabamos de calcular, lo ponemos mejor en litros, 0,40 litros, y obtenemos ya la primera manera de medir la concentración, y esto me da 109,17 gramos litro, que representa que tengo 109,17 gramos de soluto en cada litro de disolución. Esto, cuidadito, no es densidad, es concentración en gramos litro. Relaciona masa de soluto entre volumen en litro de disolución. No es como la densidad, que es masa de disolución entre volumen de disolución. La densidad no es una medida de la concentración. Lo único es una medida que relaciona masa y volumen, en este caso totales de la disolución. En cambio, la concentración en gramos litros sí relaciona el soluto con la disolución. Cantidad de soluto sobre el total de la disolución, sobre el total que es la disolución. En este caso, 50 gramos de soluto entre el volumen de la disolución. ¿Vale? ¿Eso queda claro? Pues, ojito. Bueno, la segunda manera que podemos es lo que se denomina tanto por ciento en masa o riqueza. La concentración en tanto por ciento en masa y riqueza, concentración en tanto por ciento en masa, o también se puede llamar riqueza, pues la fórmula es masa de soluto entre masa de la disolución. En este caso, por lo tanto, 50 gramos entre 500 gramos me da 0,1. Se suele multiplicar por 100. Si multiplicamos esta cantidad por 100, me da en tanto por ciento 10%, que sería el tanto por ciento en masa, en 10%. ¿Vale? En este caso, esta forma de medir la concentración se suele dar en tanto por ciento. En tanto por ciento. Aquí lo clave es que la unidad que tengamos del soluto es la que tenemos que tener en la disolución. Si es gramo, gramos. Normalmente son gramos, por eso gramos de soluto de gramos de disolución. Vale, me da 0,1, que es el tanto por 1, para pasarlo a tanto por ciento, multiplicamos por 100. 10%, quiere decir que cada 10 gramos de soluto se encuentran en 100 gramos de disolución. Por eso eso es lo que representa un tanto por ciento. Bueno, ya tenemos la segunda. La tercera, molaridad o concentración molar. La molaridad o concentración molar, que se representa por la letra M, no es otra cosa que los moles de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Bien. Normalmente los moles de soluto no los tenemos, o sí, lo que tenemos es la masa de soluto, en este caso 50 gramos. Para obtener los moles siempre usaremos la fórmula N igual a M partido de M sub M o un factor de conversión, como queráis. A mí me gusta más usar la fórmula ya, porque es la que la vamos a usar mucho. Eso de cambiar moles y gramos se usa mucho en química. Entonces, la masa de soluto en este caso eran 50 gramos y la masa molecular del hidróxido de potasio, habíamos calculado antes 56 gramos mol. Por tanto, los moles de soluto que tenemos son 0,893 moles. Que lo ponemos aquí, 0,893 moles, lo dividimos entre el volumen en litros de la disolución, que era 0,458 litros, y obtenemos la concentración en molaridad. Y esto me da 1,95 moles por litro, que es la unidad de la molaridad, moles por litro. ¿Vale? En muchas ocasiones tenéis que saber que esto se representa como 1,95 M, que es decir, 1,95 molar significa. ¿Vale? Pero bueno, cuando se calcula me gusta poner moles por litro, para que más nos acordemos que son moles por litro. Bien, bueno, pues ya tenemos tres maneras de medirla y de calcular la concentración que nos pueden preguntar, hay que saberse, ABC, y vamos con la última de ellas, que es la fracción molar. La fracción molar. La más importante es la fracción molar de soluto. La fracción molar, esto se recordará a los gases, de la ley de Dalton. La fracción molar de soluto
La fracción molar, pues como definíamos en los gases, son los moles de soluto entre los moles totales. Bien, los moles totales son los moles de soluto más los moles del disolvente. Lo saco así. Los moles de soluto ya los hemos calculado antes, que serán 0,893. Y ahora calculo los moles de disolvente. Para calcular los moles de disolvente, pues voy a usar la fórmula masa entre masa molecular. De agua tengo 450 gramos, que es el disolvente. Y la masa molecular del agua, 18 gramos mol. Por lo tanto, moles de disolvente me salen 25 exactos. 25 moles. Pues más 25 moles. Tengo un total de 25,893 moles totales. ¿Qué es lo que pongo en la formulita esta? Pongo los moles de soluto, 0,893 moles, partido de los moles totales, 25,893 moles. Como veis, moles entre moles me va. Esta magnitud no tiene unidades, me da un valor que siempre va a estar entre 0 y 1. En este caso 0,0, y que nunca se pasa a tanto por ciento, 0,035, que sería la fracción molar de soluto. La fracción molar de soluto, 0,0345, que esta es la importante. Bueno, también se suele trabajar con la fracción molar de disolvente, que es el otro componente que tenemos. Pues esto es lo mismo, los moles de disolvente entre los moles totales. En este caso 25 moles entre 25,893 moles. En este caso me da 0,9655. Sería la fracción molar de disolvente. 0,9655. Bueno, y ya sabéis que se cumple siempre con las fracciones molares. La suma de las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla, en este caso de soluto y disolvente, tiene que ser 1. Tiene que ser 1. Esto lo podéis comprobar. Entonces, que 0,0345 más 0,9655 tiene que valer 1. De tal manera que si queréis la fracción molar de disolvente, si me la piden, la podéis calcular como 1 menos la de soluto, ¿vale? A lo mejor es más rápido, ¿no? En un examen, por ejemplo. Bueno, pues estas son las 4 maneras de medir las concentraciones y hay que tener súper controladas, porque esto es lo básico de las disoluciones. Una cosa importante, que luego también a veces os liáis. Los moles totales no son los moles de la disolución. La disolución no es un compuesto químico, es una mezcla de dos compuestos químicos. Entonces, ese concepto no existe, ¿sabes? Y jamás se puede calcular unos moles de una disolución como la masa de la disolución entre la masa molecular de la disolución. Más que nada porque la masa molecular de la disolución, ese concepto no existe. Porque es que ahí tenemos dos compuestos químicos. No sé si me explico. Entonces, cuidadito con esto. O sea, lo que sí existe son los moles totales. Que uno puede pensar que son los moles que hay en la disolución, porque es la suma de los dos. Pero no es que haya moles de disolución, ¿vale? Sino que son moles totales. Moles de soluto más moles de disolvente, que realmente son los dos únicos componentes químicos que tengo. ¿Vale? Digo porque luego esto hay líos y se ven cosas muy raras, como masas moleculares que calculo muy raras poniendo las dos fórmulas químicas. No. Esto se hace con los moles totales. No hay moles de disolución, ¿vale? Bueno, me pasa un poquito con el vídeo, pero bueno, creo que era necesario y espero que os ayude para tenerlo. Y además lo hemos visto en clase, ¿vale? Bueno, seguimos.